Estimadas familias, hermanos y hermanas en Cristo, y todos los que están allí reunidos invocando el nombre del Señor y en torno a la presencia real de nuestro Dios. Bienvenidos a esta oración matutina de la congregación La Cruz de Cristo de la Florida, en Santiago de Chile. Hoy en día nos encontramos celebrando el segundo domingo después de Pascua y el tema del día está marcado por el Santo Evangelio de Lucas, que en el capítulo 24 nos narra los sucesos de la aparición de Jesús a dos de sus discípulos que iban camino a Emaús, luego de haber resucitado de entre los muertos. Comenzamos este oficio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor resucitó, ha resucitado en verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonemos todos juntos la salmodia, el Salmo 95. Venid, aclamemos al Señor. Y al
Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. La primera lectura para este día corresponde al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, comenzando por el versículo 14a y luego siguiendo por los versículos 36 al 42. La lectura va a ser proyectada esta vez en la pantalla. Escrito está: Entonces Pedro se puso de pie, junto con los otros 11, y con potente voz dijo: Varones judíos, y ustedes, habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Sépanlo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: Arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía: Pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron a la iglesia como 3.000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura de la epístola corresponde a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 25. Escrito está: Si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quién lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y esperanza en Dios. Y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón, pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque todo hombre es como la hierba, y toda su gloria es como una flor. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y estas son las buenas noticias que se les han anunciado. Hermanos, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamemos el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, comenzando por el versículo 13. A ti sea la gloria, oh Señor. Escrito está: Ese mismo día, 2 de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén 60 estadios. Iban hablando de todo lo que había sucedido, y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Pero ellos no lo reconocieron, y es que parecían tener vendados los ojos. Se veían tan tristes que Jesús les preguntó: ¿De qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos le respondieron: Lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabras, pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron.
nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días desde que todo esto pasó. Aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión, en la que unos ángeles les dijeron que Él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres lo dijeron, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Cuando llegaron a la aldea donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse. Le dijeron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, los cuales decían: en verdad el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, les contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hasta aquí el Evangelio del Señor. Te alabamos, oh Cristo. Preparándonos para oír el mensaje, entonemos todos juntos este himno, El peregrino de Emaús. Que llevabas conversando, me dijiste: buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, de Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo en pena a mi aldea de Emaús. Por la calzada de Emaús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Van 3 días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. Pedro, Juan y algunos otros hoy también allá buscaron, mas se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús. Por la calzada de Emaús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Oh tardíos corazones que ignoráis a los profetas, en la ley ya se anunció que el Mesías padeciera y por llegar a su gloria escogiera la aflicción. En la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vista de Emaús. Por
seguir más allá de nuestra aldea y la luz del sol poniente pareció que se muriera. Quédate forastero, ponte a la mesa y bendice, y al destello de tu luz, en la bendición del pan, mis ojos conocerán al amigo de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre Celestial, quien resucitó a su Hijo Jesús de entre los muertos, sea con cada uno de ustedes. Amén. Nuestro texto, nuestro relato, nuestra historia de hoy, la podemos dividir en tres partes. La primera tenemos a estos dos discípulos que van caminando desde Jerusalén, dice el texto, hacia Emaús, y en la cual Jesús aparece junto a ellos. Versículos 13 al 27. Más adelante, 28 al 32, tenemos a los discípulos que reconocen a Jesús en la cena, luego de haberlo invitado a quedarse con ellos. Y la tercera y última escena que tenemos son estos mismos dos discípulos que vuelven a Jerusalén para contar las buenas nuevas a los demás discípulos. Versículos 33 al 35. Este es un texto realmente precioso que tiene muchísimo contenido para ilustrarnos, especialmente en nuestra vida de la iglesia, especialmente en lo que tiene que ver con nuestra liturgia, con nuestra vida en comunión con Dios. Cómo es que Jesús, siendo Dios mismo, vuelve a presentarse y a buscarnos a nosotros para traernos de vuelta a la comunión con Dios. Pero veamos paso a paso de qué se trata nuestro texto. ¿Cuándo es que sucede este evento? Nuestro texto dice en el versículo 13, el primero de nuestra porción, que fue ese mismo día, es decir, el primer día de la semana, el domingo, el octavo día. Y ya habíamos hablado de la importancia que tenía este significado de este día. Nuestro evento, nuestro suceso ocurre el mismo día de la resurrección de Jesús. Es decir, al amanecer, cuentan los evangelios, al amanecer del octavo día, Jesús se apareció a María Magdalena y a las mujeres. Lo vemos en Juan 20 y en Lucas al principio de nuestro capítulo. En la noche sabíamos, por el texto que leímos el domingo pasado, que Jesús se le apareció a los discípulos reunidos a puerta cerrada por miedo a los judíos. Y también vimos la semana anterior que una semana después del primer día de la semana, de este octavo día, en el segundo domingo de Pascua, aparece Jesús a Tomás, que estaba ya así reunido con los 12, pero nuestro texto sucede entonces después de la aparición de Jesús a las mujeres y antes de que se le aparezca a los discípulos que estaban reunidos a puerta cerrada todavía ahí en Jerusalén. Entonces, nuestro texto sucede durante el día de la resurrección. ¿Dónde? Versículo 13 dice que estos dos iban camino a una aldea llamada Emaús. Algunas Biblias nos habla que se trata de una distancia de 60 estadios, que es una medida, una forma de medida romana, utilizada por el Imperio Romano que dominaba en aquellos tiempos. La Biblia Reina Valera contemporánea, en algunas de sus versiones nos dice que se trataba de más o menos 10 kilómetros. La Biblia de las Américas nos habla de 11 kilómetros. Es que un estadio medía más o menos 180 metros. Entonces, 60 estadios serían como 10 u 11 kilómetros. En ese lugar se encontraban entonces los discípulos caminando cuando Jesús se apareció a ellos. ¿Dónde queda este lugar? Vamos a verlo en el mapa. Ahí tenemos a nuestro país de Chile en la esquina inferior izquierda. Vemos que la tierra donde Jesús habitaba quedaba casi en el centro del mundo, en el centro de nuestro planiferio, ¿no? Entonces, acercándonos un poco más, vemos en el recuadro negro, donde dice Jerusalén, Israel, Jordania,
En esa zona es que Jesús vivió y realizó su ministerio. Entonces, para que nos ubiquemos un poco en el mapa, Martín Lutero y Alemania estaban por aquel lugar, mucho más al norte, en Europa, por supuesto. El Papa en Roma está ubicado aquí, en este país que parece la bota. Nuestro hermano Arturo anduvo por España, entonces ahí tenemos más o menos por donde queda España. Y también tenemos a las pirámides de Egipto, un poco más al sudoeste de nuestra región. Donde suceden nuestros evangelios y la mayoría de los relatos que hay en él, es en este sector, en esta partecita del mundo, en esta orilla del mar Mediterráneo, que divide casi que la tierra o el centro de la tierra. Yendo un poco más cerca, vemos entonces, tenemos los relatos del ministerio de Jesús en los evangelios, que Jesús se pasea como desde Galilea, allí en el norte de esta región, pasando por Samaria, yendo hacia Judea, donde tenemos la ciudad de Jerusalén como la más importante, un poco más al sur la aldea de Belén, donde nació Jesús, y un poco al noroeste, entonces tenemos esta pequeña ciudad llamada Emaús, que está casi a la misma altura que también la conocida Jericó. Y esta ciudad de Qumran, que fue donde se encontraron los rollos, conocidos como los rollos del Mar Muerto. Ahí entonces, en este sector, estaban caminando nuestros personajes. Este trayecto desde Emaús, o desde Jerusalén a Emaús, es más o menos, estamos hablando de una caminata de 2 horas aproximadamente. Una pregunta que se nos plantea en el texto a primera instancia es, ¿por qué estos discípulos iban saliendo de Jerusalén? ¿Qué significado tendrá? ¿Qué implicancias tendrá? Pero antes de llegar a eso, vamos a hablar ahora de quién. ¿Quiénes son nuestros personajes? Versículo 13 habla de que eran dos de ellos. ¿Dos de ellos quiénes? Dicen los estudiosos de nuestro texto que eran 2 de ellos del grupo de los discípulos de los 70 que Jesús había enviado de 2 en 2 a anunciar el Evangelio, como lo tenemos retratado en Lucas 10. Ahora, de los dos sujetos se nos revela el nombre solamente de uno, del primero, que se llamaba Cleofas, según el versículo 18. La tradición dice que Cleofas es Cleopas, el hermano de José. Entonces sería como el tío de Jesús. José, recordemos, el esposo de María. Para mencionar brevemente algo con respecto a la tradición es un testimonio de la Iglesia y de historiadores. No está en la Biblia, no son textos o información que está en la Biblia, pero no por eso es falso, ni tampoco por eso es verdadero. La palabra de la tradición, o el texto de la tradición, la información que ella nos provee, no es una palabra inspirada por Dios. Aunque eso no significa que no sea confiable y que no sea valiosa. Entonces, de ninguna manera podemos afirmar que la tradición está a la misma altura que la Biblia, que el testimonio de los apóstoles y de los profetas y de los patriarcas. Sin embargo, no es una palabra que sea simplemente desechable o simplemente cuestionable. No son para establecer doctrinas ni para fundar nuevas enseñanzas, no sirven para eso, porque no son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, pero sí son buenos recursos para que nos enseñen a nosotros y que nos sirven a la hora de conocer qué es lo que está sucediendo en los evangelios. En cuanto al segundo personaje, nosotros los dejamos como anónimo, porque si bien hay ciertas teorías sobre quién era, no lo podemos afirmar con certeza. De hecho, es una gran discusión entre los mismos estudiosos de los textos bíblicos. Pero hay 2 versiones más fuertes. La primera es que este segundo discípulo es el mismo evangelista Lucas. Lo vemos retratado esto en la mayoría de las imágenes o de los íconos de la Iglesia Oriental, por ejemplo, donde claramente se identifica entre los 3 personajes, al uno como Jesús, el segundo como Cleofas y el tercero se lo identifica como el evangelista Lucas. Pero una segunda opción, y tal vez la que tiene más peso y la más apoyada por los estudiosos, es que este segundo discípulo anónimo se trataba de Simón o Simeón, que era hijo de Cleofas. Entonces, quienes estaban caminando aquí en nuestro texto,
Juntos eran padre e hijo. Pero este Simón no era ni Simón Pedro, ni otro Simón, ni siquiera Simón de Cirene o Simón el Cananeo, sino que se trataba de este Simón que fue el segundo obispo de Jerusalén, aquel que fuera sucesor del apóstol Santiago, de quien se dice que era hermano de Jesús, o tal vez primo de Jesús, pero sí, realmente era un pariente cercano. Aquel entonces Simón, que fue obispo en Jerusalén allá por el año 70 después de Cristo, uno de los fundadores de la iglesia, uno de los realmente patriarcas de la iglesia del Nuevo Testamento. De este Simeón, o este Simón, se sabe que él sufrió también un destino similar al de nuestro Señor, sufrió graves acusaciones, fue maltratado por las autoridades e incluso llegó al martirio. Esto nos relata el historiador Eusebio de Cesarea en su libro Historia de la Iglesia. Ahora, ¿por qué es importante conocer estos datos? ¿En qué nos ayuda? Bueno, nos permite conocer la historia de nuestra iglesia, de nuestros inicios, de nuestros orígenes, porque es, al fin y al cabo, nuestra historia. Así como aprendemos en el tiempo de la Reforma sobre Martín Lutero y el contexto en el que vivía, sus luchas con el Papa y todos sus problemas, así también es bueno conocer, especialmente en aquella iglesia que fue considerada como la más pura, entre comillas, no por sus obras claramente, sino porque ellos tenían el testimonio de los apóstoles que había dejado Jesús de primera mano. Entonces, esta información realmente es buena y es importante y nos permite a nosotros también conocer detalles sobre la iglesia primitiva, la cual fundaron nuestros padres. Ahí podemos ver en esta imagen entonces, lo mencionado anteriormente, vemos a Jesús como el alfa y el omega. A la izquierda tenemos al apóstol Cleofas, santo apóstol Cleofas o Holy Apostle Cleofas, y a la derecha tenemos al Holy Apostle Luke, que bueno, que en la tradición muchos suelen sugerir que él es el segundo discípulo, pero bueno, nosotros lo dejamos en el anonimato. Quiero compartir con ustedes una pequeña cita de este libro de Eusebio de Cesarea que habla sobre el tema, que nos habla acerca de la identidad de este segundo personaje. Después del martirio de Jacobo y de la conquista de Jerusalén, que siguió poco tiempo después, refiere la tradición que aquellos de los apóstoles y discípulos del Señor que habían sobrevivido se reunieron de todas partes con aquellos que eran, humanamente hablando, parientes del Señor, porque muchos de ellos seguían con vida. Todos ellos trataron acerca de quién debería suceder a Jacobo, y todos ellos decidieron, de manera unánime, que Simeón, hijo de Cleofas, mencionado en los evangelios, y la cita es el evangelio de Lucas, en el camino de Emaús, nuestra historia, que era digno de recibir el solio episcopal en Jerusalén. Se dice que era primo hermano del Salvador, porque Egesipo relata que Cleofas era hermano de José. Entonces aquí vemos un testimonio acerca de que este segundo personaje que iba caminando con Jesús, este padre e hijo, en realidad eran parientes cercanos y de sangre de Jesús por parte de José. Bien, antes de continuar, una pequeña trivia. La tradición es un testimonio valioso si es entendido a la luz de las escrituras inspiradas por Dios. B, la palabra de Dios que los apóstoles no alcanzaron a escribir en la Biblia. C, el testimonio de nuestros antepasados que puede ser usado para formular nuevas doctrinas en base a la práctica de la Iglesia. D, escritos antiguos que no tienen valor alguno para nosotros hoy. ¿Qué piensan? Si dijiste que era un testimonio valioso, si es entendido a la luz de las escrituras inspiradas por Dios, estás en lo correcto. Claramente dijimos que no era palabra de Dios, y todo lo que fue escrito en la Biblia y lo que permanece allí, permanece como un libro cerrado y no se puede agregar más nada y ni es necesario que se agreguen más nada. Tampoco es un testimonio que nos puede servir para formular nuevas doctrinas o para corregir o acomodar doctrinas bíblicas, de ninguna manera. Esto solo es propio de la palabra de Dios. Tampoco podemos aún así considerarlos como escritos antiguos que no tienen ningún valor para nosotros hoy, porque, y como veremos más adelante, todo lo que sucede en los evangelios, especialmente, y en la vida de la iglesia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es por demás importante para conocer e identificar cómo es la vida de nosotros como iglesia hoy en día, porque el Señor es el mismo,
entonces el mismo pueblo. Siguiente pregunta. ¿Para qué nos sirve conocer los detalles sobre la historia de la Iglesia? A. Porque necesitamos comprobar aquellos detalles que la Biblia no revela. B. No son necesarios, de hecho es mejor ignorarlos. C. Conociendo nuestra historia y la de nuestros antepasados, podemos celebrar que tenemos al mismo Dios que nos une en la misma fe. D. En cierta forma es consolador saber que otros pasaron por lo mismo que yo estoy pasando en mi vida. E. A y B son correctas. F, C y D son correctas. No necesitamos, vuelvo a reiterar, ningún otro detalle que no haya sido escrito en la Biblia para comprobar que lo que allí sucede es verdad. Para comprobar que lo que allí se relata y se nos cuenta es la palabra de Dios. Entonces descartamos la A. También descartamos la B, porque ya hemos dicho que no sería muy sabio ignorar estas palabras, estos testimonios, a pesar de que no podemos calificarlos como palabra de Dios. Sí es bueno conocer nuestra historia y la de nuestros antepasados en la fe, y junto con ellos poder celebrar que tenemos el mismo Dios que nos une por medio de la comunión, por medio de la fe y la misma doctrina que fue enseñada en los tiempos apostólicos, y la misma fe y la misma doctrina que recibimos hoy en día como Iglesia de Cristo. También es cierto que es consolador para uno saber que otros ya pasaron por todo lo mismo y por todas las situaciones difíciles que uno atraviesa en estos tiempos, en esta vida. Es consolador ver cómo Dios nos sostiene en los tiempos más difíciles, a pesar de que nosotros somos débiles. Y ver eso reflejado en la vida de nuestros antepasados también nos fortalece y nos consuela y nos motiva para seguir adelante aún en medio de nuestros problemas, con una fe firme en que Dios nos hará prosperar, aunque muramos y nos perdamos en este mundo, pero nos llevará así a la vida eterna. Entonces, la respuesta correcta es que C y D son correctas, la F. Ahora una pregunta un poco rara, para que nos divertamos un poco ahí con los niños. ¿Qué tipo de aliens conocen? Supongo que no conoces ninguno de verdad, pero como los aliens son personajes de ficción, seguramente habrás visto alguna película o alguna serie. Para los más viejitos, como algunos de los hermanos de nuestra iglesia, no voy a decir nombres, por supuesto, para los más viejitos, aquellos que conocieron la televisión en sus inicios y las primeras películas a color, recordarán el personaje alienígena más famoso, que era E.T., el que tenemos aquí en la izquierda y abajo. También para los que son viejos, pero no tanto, digámoslo así, está Marvin el Marciano, que fue una caricatura muy famosa. Mi padre se enojaría conmigo porque él dice que de chiquito miraba a Marvin el Marciano, así que imagínense. Bien, para los que crecimos en la década de los 90, seguramente que la figura de Alf en la serie de televisión de comedia no es reconocida. Ahora para los más contemporáneos, aquellos que ven aún Los Simpsons, seguramente conozcan a estos dos personajes, estos dos extraterrestres que vemos allí. También ahí tenemos al Alien, que se llama Alien, que de las películas estas de ciencia ficción y casi terror, que también se hicieron famosas en los años 90, pero que también incluso hasta hoy día se siguen sacando sus películas. O al ser extraño alienígena que tenemos aquí, tipo monstruo de otra dimensión de la serie contemporánea de Stranger Things, tal vez conocida por la mayoría de los adolescentes y jóvenes. Ahora, ¿qué tienen que ver los aliens en nuestro texto? Bueno, aunque no lo creas, tenemos una relación. El forastero que aparece en nuestro texto, ¿es un alien? Bien, ¿por qué hago esta pregunta? Ya lo veremos. Versículo 15 dice que mientras estos dos discípulos, Cleofas y el anónimo, o digamos, podemos decir Simón, mientras Cleofas y Simón, padre e hijo, iban caminando por el camino, Jesús mismo se les acercó, dice el evangelista Lucas. Pero ellos no lo reconocieron, a pesar de que ya lo habían visto con anterioridad. Ellos estaban viendo una persona conocida
Pero no era una persona que no habían visto como hace 30 o 40 años, hace tal vez no más de una semana. Sin embargo, dice la palabra, el evangelista, que ellos no lo reconocieron. Y Cleofas pregunta, ¿eres tú el único forastero aquí en Jerusalén? Y esta palabra forastero se refiere o se traduce también como extranjero, o puede incluso traducirse como alien. En japonés se usa la palabra gaijin como en un sentido incluso despectivo, como de rechazo. Eres alguien que no pertenece a este lugar, ¿no? Entonces, como nos dicen a los argentinos o a los venezolanos cuando hablamos con algún chileno y empezamos a sacar nuestra tonada y se dan cuenta de que hablamos diferente, ya nos dicen, señor, usted no es chileno, usted no es de aquí, ¿verdad? Bueno, realmente esta pregunta de Cleofas, que obviamente no reconoce a Jesús, es un poco irónica porque Jesús realmente es un extranjero. Él es un alien, que significa alguien que viene de otro lado, de otra parte, que es externo a nuestra realidad. Y así Jesús es alguien que no es de este mundo. Antes de su muerte y su resurrección, Jesús ya había dicho en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 lo vemos, dice a sus discípulos, ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Ahora, después de su muerte y su resurrección, Jesús dice en el Evangelio de Juan, en su oración sumo sacerdotal, él habla con su Padre y les dice, ellos, estos son los que el Padre les dio, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17, 26. Ahora, aclaro que esto se entiende como después de su muerte y su resurrección, porque a pesar de que Jesús oró antes de ser crucificado, él estaba hablando hacia el futuro, por lo que habría de acontecer con ellos. Ahora, esto es interesante. ¿Qué cambia después de la Pascua? ¿Jesús cambia en su afirmación sobre que él no es de este mundo? No. En Juan 8, Jesús dice, yo no soy de este mundo. Y en Juan 17 dice, yo tampoco soy del mundo. Lo que sí cambia es lo que dice acerca de los discípulos. Fíjense, antes de su muerte y resurrección, Jesús dice, ustedes son de este mundo, es decir, de la tierra. Después de su muerte y resurrección, Jesús dice que aquellos que antes eran del mundo, ahora no son del mundo. Aquí hay un cambio. Después de la Pascua, aquellos que antes eran del mundo, ahora ya no lo son. La respuesta a qué es lo que cambia después de la Pascua, de la muerte y resurrección de Jesús, es que los que son de Jesús ahora comparten la misma realidad que Él. Comparten su residencia, su nacionalidad, podemos decir, su identidad y son parte de su familia. Recuerden cómo Jesús, ya a partir de su resurrección, también los llama hermanos y les dice que son hijos de su mismo Padre. Otra vez se repite esto y vemos el cambio que hay en la nueva realidad que trae la resurrección de Jesús de entre los muertos. Bien, continuamos. Este forastero es también un peregrino. ¿Quiénes recuerdan más en la Biblia que fueron peregrinos? Tenemos, por ejemplo, a Abraham y su familia que dejaron su tierra para ir camino a la tierra prometida. Tenemos a Jacob y su familia que dejaron sus tierras en busca de un lugar más próspero. Fueron luego a Egipto a buscar donde estaba su hijo José, porque ya no tenían alimento en su tierra natal. También tenemos la historia claramente del pueblo de Israel, que caminó 40 años por el desierto, guiados por Moisés, hasta llegar a la tierra prometida. Jesús es peregrino en este mundo y así también lo son sus discípulos. Jesús es aquel que viene de los cielos a la tierra, camina entre nosotros y luego vuelve a ascender a los cielos. Entonces, Él viene como si fuera este alien que desciende de otro planeta y viene, camina entre nosotros, cumple su misión y se va. Y así también la iglesia es peregrina en el mundo, desde su nacimiento, desde su fundación, con la muerte y resurrección de Cristo y el envío del Espíritu Santo,
hasta su entrada en la tierra prometida que está en los cielos, en el día final. Así como la Iglesia y como Jesús, también cada cristiano es un peregrino en este mundo desde su bautismo hasta su muerte y resurrección, porque en el bautismo tú te conviertes en un alienígena. Y esto a Alf le gusta. Pero, bueno, no realmente. No realmente, pero algo así. Chao, Alf. Es que solo en el cielo finalmente dejamos de ser peregrinos para llegar a ser finalmente ciudadanos definitivos, como hijos de Dios. Hablemos ahora de el camino. ¿Qué significado tiene el camino en Lucas? Versículo 13 dice que ellos, estos dos, iban de camino a Emaús. Versículo 32, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? Versículo 35, los dos contaron lo sucedido en el camino. El camino es en realidad el primer nombre con que se conoció a los seguidores de Jesús. Es decir, en esos tiempos no se llamaban cristianos, sino que se llamaban los del camino. Lucas, además de escribir el Evangelio de Lucas, escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí tenemos múltiples referencias al camino. Hechos 9:2 dice que Saulo, quien sería después el apóstol Pablo, planeaba poner presos a los seguidores del camino en Jerusalén. Hechos 19:9, gente hablaron mal del camino. Hechos 19:23, hubo un gran disturbio por causas de las enseñanzas del camino. Claramente el cristianismo en persecución. Hechos 24:22, Félix, el gobernador romano, estaba bien informado de este camino. En Hechos también aparece varias veces una referencia acerca de el camino de la salvación, el camino de Dios, el camino del Señor, etc. También en la historia de Felipe y el etíope, por ejemplo, vemos en Hechos 8 que hay múltiples referencias también a que todo esto sucede en el camino. Los padres de la iglesia llamaban a las catequesis para el bautismo, al tiempo de preparación para el bautismo y la instrucción en la palabra, como el camino de la iluminación. La Didaqueo, Doctrina de los Apóstoles, dice que hay dos caminos, y así empieza. Hay dos caminos, uno de la vida y otro de la muerte. Juan el Bautista, al inicio de los evangelios, siempre se encuentra proclamando y anunciando en el desierto que preparen el camino. Y Jesús finalmente es quien termina diciendo que Él es el camino. Tenemos otra trivia. ¿Por qué los discípulos no reconocieron a Jesús en el camino? ¿Porque nunca antes lo habían visto? ¿Porque sus ojos eran como si estuvieran vendados? ¿Porque Jesús se disfrazó de otra persona? ¿Porque era solo el espíritu de Jesús, no su persona? ¿Porque era demasiado oscuro como para verlo? ¿O porque le faltaban sus anteojos? ¿Qué piensan? Si dijiste que porque sus ojos era como si estuvieran vendados, acertaste. Y ahora vamos a profundizar más en este detalle. Siguiente pregunta, o siguiente afirmación. El primer nombre con el que se conocía a los seguidores de Jesús en los primeros años de la vida de la iglesia era los luteranos, los católicos, los creyentes, los cristianos, el camino, los mormones, los testigos de Jesús o la Gran Comisión. Como lo hemos referido, los cristianos de los primeros años de vida de la iglesia eran conocidos como los seguidores del camino. Dice el Evangelio que nuestros personajes, estos dos discípulos de Emaús, iban hablando de lo sucedido. Mientras ellos hablaban, dice versículo 15, que ellos discutían. Y el 17 dice que también se veían muy tristes. ¿Pero de qué hablaban? Que estaban discutiendo y que esto de discusión los entristecía y los tenía acongojados. El tema claramente era el mismo tema que estaba en boca de todos los habitantes de aquella región. Y por eso ellos se extrañaron cuando Jesús les pregunta, ¿y de qué están hablando? ¿No?
¿Qué, no te enteraste? Es como que alguien pregunte, ¿qué está pasando en la sociedad hoy día? ¿Por qué están haciendo todos cuarentena? ¿Que acaso eres un extraterrestre que no sabe que estamos en cuarentena por el coronavirus? Bueno, más o menos algo así. Ellos hablaban de Jesús de Nazaret. Este era el tema del día y el tema para todos los habitantes de aquella región. De este Jesús de Nazaret, que ante Dios y el pueblo, dicen ellos, era un profeta poderoso en hechos, porque hacía milagros, y en palabra, porque enseñaba con autoridad. A quien los principales sacerdotes y nuestros gobernantes los crucificaron, pero nosotros, dicen ellos dos, teníamos la esperanza de que él habría de redimir a Israel, es decir, que él habría de ser el Goel del Antiguo Testamento, el Redentor, el Mesías, aquel libertador que vendría para rescatar al pueblo oprimido de Israel. Sin embargo, dijeron, ya pasaron 3 días. Aunque asombrados estamos, dijeron, porque unas mujeres dijeron que no hallaron el cuerpo y que unos ángeles les dijeron que él vive. Algunos de los nuestros incluso fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como dijeron, pero no vieron a Jesús. Entonces, estos discípulos tenían a mano la información de lo que había sucedido en aquella mañana, en el texto del domingo de la resurrección, donde María Magdalena y las mujeres van al sepulcro, llaman a Pedro, vienen corriendo Pedro y Juan, Pedro entra, bueno, ellos conocían los detalles de los relatos del Evangelio, pero no creían. Y ese es el gran problema. Dice el versículo 15 que discutían entre sí. ¿Y por qué discutían? Discutían sobre esto que las mujeres habían dicho. ¿Cómo es posible que no encontraron el cuerpo? Que los ángeles, ¿cómo que se aparecieron unos ángeles y dijeron que él vive? Ese era el tema de discusión de ellos. Incluso sobre lo que habían visto y testificado sus colegas, los otros discípulos. Porque no habían visto a Jesús. ¿Por qué estaban tristes? Porque ellos tenían la esperanza de que este Jesús iba a ser finalmente aquel Mesías que rescatara y que redimiera a Israel. Por eso estaban tristes. Ahora prestemos atención en todo el relato que dan los discípulos, todas las cosas que ellos mencionan sobre lo que aconteció con Jesús. ¿No es esto una ironía? ¿Acaso no es esto justamente lo que debía pasar con el Mesías? Entonces, ellos están diciendo, pasó esto y esto con Jesús y nosotros pensábamos que iba a ser el Mesías. Pero para ellos esto era el argumento de que él no era el Mesías. Por eso estaban tristes. Sin embargo, en Lucas 9:22 y en tantas otras partes de los evangelios vemos cómo Jesús constantemente les decía que era necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que muera y que resucite al tercer día. Estas eran las señales de que él era el Mesías, justamente, no el contrario. Entonces vemos la gran ironía aquí en nuestro texto, de estos dos discípulos que no entendían realmente lo que estaba pasando. Aquí vemos el que sea desechado por los principales sacerdotes, aparece en nuestra historia, el que muera, la referencia a la crucifixión, que resucite, tal como lo dijeron las mujeres que vieron la tumba vacía, Jesús no estaba allí, y que esto será el tercer día, y ellos mencionan los 3 días. Toda la información estaba allí, a su alcance, pero ellos simplemente no creían. Dicen los padres de la iglesia que sus ojos no estaban tan turbados o tan cerrados como para verlo, pero sí para reconocerlo. Y aquí vemos que hay una gran diferencia. Los discípulos conocían la historia, pero no se habían apropiado de ella. Ellos conocían bien los hechos de lo que había acontecido, pero estaban tan enfocados en sus propios problemas que se olvidaron de las promesas de Dios, aquellas hechas a los patriarcas del Antiguo Testamento, como la de Abraham, de las profecías de los profetas, como Isaías, y de los salmos que anunciaban lo que habría de acontecer con este Mesías, como el Salmo 22, que Jesús mismo cita en la cruz. Incluso se olvidaron de lo que Jesús mismo les había estado anunciando una y otra vez durante su ministerio en los evangelios, que era necesario que Él sufra, muera y resucite al tercer día. Entonces aquí tenemos una clara diferencia entre lo que es una fe histórica y una fe verdadera. Una fe que conoce que los hechos sucedieron, pero una fe que realmente confía en ellos. Entonces la fe histórica se diferencia de la fe verdadera, porque la fe histórica
es una fe que conoce los hechos. Dice, sabe que esto pasó. Pero la fe verdadera es una fe que se apropia, que dice, bueno, esto pasó, pero esto tiene algo significado para mí. Esto tiene algo que me habla a mí, en realidad. Tiene algo que me repercute en mi vida, algo que puede cambiar mi vida incluso, ¿no? La fe histórica es una fe que finalmente conoce y sabe que algo pasa, pero termina simplemente desconfiando de estos hechos. O no entiende su propósito, no entiende su función y su aplicación para la vida. En cambio, la fe verdadera es una fe que confía en estos hechos que han acontecido, que confía que estos hechos sí tienen una implicancia para ellos. La fe que salva es así. Como dice el primer mandamiento, debemos temer y amar a Dios y confiar en Él por sobre todas las cosas. Confiar es no solamente creer que Dios existe, confiar es también ponernos a plena disposición de Dios, pero más que eso, también es tener un Dios en el cual podemos esperar de recibir todas las cosas que necesitamos para nuestra vida. La fe que salva no es solo aquella que cree que los hechos de la resurrección sucedieron o acontecieron en verdad, sino que aquella que confía que Jesús murió y resucitó para su salvación. ¿Ves la diferencia? Jesús, por este motivo, al percibir una fe histórica simplemente en sus discípulos de Emaús, los llama ay insensatos. En el versículo 25 dice, ¿cómo son lentos para creer lo que los profetas les han dicho? Y entonces, con mucha paciencia y con mucho amor, les explicó todos los pasajes de las Escrituras, por supuesto de nuestro Antiguo Testamento, que hablaban acerca de él. ¿Qué hizo Jesús? Les dio catequesis. Así que la catequesis no es un mero capricho de los pastores, sino que es realmente el explicar los pasajes de las Escrituras y cómo ellos hablan de Cristo y cómo encuentran su cumplimiento en Cristo. Y esto no es tarea solo de la enseñanza con palabras, sino vean cómo incluso la iglesia luterana lo ha plasmado incluso en sus pinturas, en sus obras de arte, ¿no? Aquí vemos en esta pintura del altar de Weimar en Alemania, como Lucas Cranach enseña el cumplimiento de todas las escrituras del Antiguo Testamento, como por ejemplo la historia de la serpiente de bronce, que anunciaba la crucifixión de Jesús. Entonces Jesús se refiere a los escritos del Antiguo Testamento como Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, el Pentateuco, conocido como los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, por ejemplo, una de las historias que nos habla en el Pentateuco o en los libros de Moisés es en Génesis 22 acerca del sacrificio de Isaac, donde el cordero finalmente termina tomando el lugar del hijo de Abraham en el sacrificio, siendo figura de Jesús, donde Isaac también es figura de Jesús al cargar la madera cuesta arriba hasta el lugar del sacrificio, donde él se suponía que él sería el que sería sacrificado por su padre. Los profetas son aquellos como Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que es un libro de Jeremías también, Ezequiel, Daniel, Oseas, etc., y todos los profetas menores. Aquí tenemos, por ejemplo, en Isaías 52 y 53, que nos habla acerca del siervo sufriente, que es este texto que usamos para los devocionales en tiempos de Cuaresma, que dice que Él llevará nuestras enfermedades, Él sufrirá nuestros dolores, nosotros lo tendremos por herido de Dios y abatido, pero Él llevará sobre sí la carga y la culpa de todos nuestros pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios lo va a reivindicar al final, a este siervo sufriente. Para Lutero, lo que Jesús explica aquí en primer lugar a los discípulos de Emaús es Génesis 3, como este texto que recuerdan, que dice que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente y ella le morderá el talón o el calcañar, con algunas versiones, ¿no? Y esa imagen es lo que tenemos aquí en la pintura, ¿no? Donde Jesús en la cruz derrota y aplasta la cabeza de la bestia, del diablo, al atravesarlo con su victoria en la resurrección también, ¿no? ¿Qué otros textos bíblicos recuerdas que hablan sobre Jesús, que apuntan a Jesús en la cruz y a su obra mesiánica? De verdad que toda la Biblia tiene y funciona para este propósito. Entonces también dicen los estudiosos que esto no se trata solamente de que Jesús leyó toda la Biblia y explicó cada texto bíblico a los discípulos, sino que en realidad él estaba dando una llave hermenéutica para poder
interpretar correctamente las Escrituras a la luz del Cristo crucificado. Que toda la Escritura apunta y se refiere a este tiempo, a este momento, a este lugar. Para que podamos entender la Biblia, entonces tenemos que entender y a la luz de Cristo crucificado. Y ahí encontraremos la obra del Mesías. Ahora bien, este ay de insensatos que va dirigido a los discípulos, también es un ay para nosotros y una gran advertencia y un juicio de Dios para con nosotros. Porque ¿cómo somos lentos para creer lo que los profetas han dicho? ¿Cómo en tiempos difíciles somos lentos para recordar las promesas de Dios, pero somos rápidos para otro tipo de cosas, otro tipo de lamentos que no tienen fundamento en la palabra, sino solamente en nuestros corazones débiles y duros? Por eso es que la insensatez de los discípulos es nuestra insensatez como seres humanos pecadores. A pesar de haber oído por varios testigos que en Cristo tenemos vida y que no hay motivo para estar tristes, ni para estar reclamando contra el gobierno, ni estar enojados con nuestros seres cercanos, ni siquiera por nuestro sustento económico, porque en Cristo somos dueños de todas las cosas y en Cristo tenemos un Padre Celestial que nos ama y no nos hará faltar nada. Aún así, en nuestra ignorancia y desconfianza hacia la palabra, desfallecemos, flaqueamos, murmuramos, cuestionamos, nos enojamos y nos terminamos muchas veces alejando de nuestra Jerusalén, que es la iglesia. Y así encarnamos perfectamente en la piel de estos discípulos que también se encuentran tristes y afligidos por la situación que les toca vivir en su vida. Y realmente necesitamos arrepentirnos delante de Dios y pedir perdón y reconocernos delante de Él como débiles en este sentido, como propensos a quejarnos, como propensos a difamar su nombre y a cuestionarlo incluso y a desconfiar de si realmente Él está o no está con nosotros, ¿no? Bien, hablemos ahora acerca de algo más bonito. Hablemos ahora de Jesús como invitado. Dice el versículo 28 que ellos llegaron a la aldea de Maús y Jesús hizo como que seguiría su camino. Dice, bueno muchachos, fue buena la clase de catequesis, pero me voy, mi señora me está esperando. No, ellos le obligaron, dice el texto, a quedarse. Como si fuera posible obligar a Jesús de hacer algo, ¿no? Pero esto es interesante y es muy llamativo. Y esto no es la primera vez que sucede en la Biblia, donde un hombre pelea con Dios. Y este es, por ejemplo, la historia de Jacob, que se pelea y se prende del muslo del ángel, ¿no? ¿Recuerdan aquella historia del Antiguo Testamento? Bueno, a Jesús, a nuestro Señor, le gusta que le obliguemos a hacer las cosas que son buenas y justas. Así como la mujer está extranjera y pagana, que tenía a su hija enferma y reclama y le pide, Señor, sí, tienes razón, no soy digna, pero aún los perritos comen de las sobras que dejan los hijos, ¿no? Entonces, con esta fe Dios quiere que nosotros acudamos a Él en arrepentimiento y que le obliguemos, entre comillas, a hacer lo que Él tiene que hacer como Dios, como nuestro Mesías, que es rescatarnos y librarnos de nuestras angustias, ¿no? Entonces, dice el texto también que era tarde, casi de noche, cuando ellos invitan a Jesús o invitan pidiéndole casi obligadamente a que entre a su casa y que sea su invitado, ¿no? Entonces, esto es señal de que se acerca la oscuridad. Como habíamos también hablado domingos anteriores acerca de qué significa la oscuridad, ¿no? Dios gobierna durante el día, podemos decir, las obras de la luz, en oposición a las obras de las tinieblas de la noche, ¿no? Donde actúan aquellos que quieren hacer daño y quieren hacer mal. Entonces, decimos, ven Jesús, quédate con nosotros en nuestra oscuridad. Esta es la invitación que hacemos al cantar el lucernario al inicio de nuestra oración diaria, para que Jesús entre en nuestras casas por medio de su palabra, como la luz del mundo que ilumina nuestras tinieblas. Y si está Jesús con nosotros, hermanos, ¿quién estará contra nosotros? El diablo huye donde está su palabra, porque ya fue vencido y derrotada por él. Donde está Cristo y su santidad y su pureza, no pueden las tinieblas prevalecer. Una vez estaba reunido con unos hermanos nuestros que son de los Estados Unidos y que hablan inglés, entre ellos una diaconisa, y cuando íbamos a hacer la oración para bendecir los alimentos, ella dijo algo así como, Come Lord Jesus, be our guest, and let this gift to us be blessed. Amén. Esta oración en realidad es una oración en inglés que no tenemos, yo no conozco realmente una versión al español tal cual,
esté así. Nosotros oramos algo así como: Cristo, nuestro pan de vida, ven y bendícenos y esta comida. Y algunos agregan: en nuestras familias, amén. Pero realmente la versión así como así no la he escuchado nunca. Pero sí entiendo que esta es una oración que se oraba en los primeros hogares luteranos, incluso en alemán, que lo tenemos retratado en esta bellísima pintura y muy expresiva, donde que dice, en alemán no lo sé pronunciar, pero la traducción sería algo así como: ven, Señor Jesús, sé nuestro invitado y bendice estos dones que nos has dado. Con el concepto es que al pronunciar la palabra de Dios, invocar su nombre, ahí está realmente presente Él, aunque nuestros ojos carnales no puedan verlo, pero sí Él está Él con nosotros, ¿no? Entonces vemos esta familia, aunque pobre y humilde, no con muchos lujos, sin embargo tenía al verdadero Dios y hombre en medio de ellos, ¿no? Y cuán consolador es conocer esta realidad que también gozaron los discípulos allí en Emaús al invitar a Jesús a su propia casa, al hacerlo su propio huésped. Y recuerdan aquellas versiones del Evangelio también, donde Jesús dice: estuve hambriento y me diste de comer, y los discípulos le responden: ¿cuándo, Señor? Bueno, cuando invitaron a los pobres y cuando le dieron de comer al necesitado. Continuamos con nuestra trivia. La llave que nos permite entender las Escrituras, la clave o código para interpretarlas correctamente es: A, la soberanía de Dios; B, la pasión, muerte y resurrección de Cristo; C, la ascensión de Cristo; D, el propósito de Dios para nuestra vida; E, Pedro; F, los apóstoles; G, los milagros de Jesús; H, B y G; o I, A y D. ¿Qué opinan? Bien, si respondiste que la pasión y muerte y resurrección de Cristo, es decir, el Cristo crucificado y resucitado, es la clave o la llave o el código para entender las Escrituras, estás en lo correcto. Quiero compartir con ustedes ahora esta idea, este concepto que es propio o que proviene de uno de nuestros profesores en el seminario en Fort Wayne, que es el profesor Arthur Just, donde él explica en uno de sus libros, El cielo y la tierra, acerca de esta historia y cómo se relaciona con nuestra liturgia. Y es realmente algo fascinante y realmente muy, muy claro. Vemos comparados los sucesos de Emaús con nuestro propio servicio divino. Bueno, tal vez no sea tal cual él lo expone, pero está basado en esta idea. Bien, en los sucesos de Emaús vemos que Jesús viene a nosotros en el camino. En los sucesos de Emaús vemos que Él nos enseña con las Escrituras. Vemos también cómo Él parte el pan con nosotros y cómo nosotros salimos luego para compartir los dones de Cristo con el prójimo. Y este es el mismo orden en nuestro servicio divino. Jesús viniendo a nosotros, esto sucede en la liturgia de entrada; Jesús enseñándonos las Escrituras en la liturgia de la palabra; Jesús partiendo el pan con nosotros en la liturgia de la Santa Cena; y nosotros después también preparándonos para salir al mundo con la bendición de Dios, camino hacia el encuentro con nuestro prójimo y para compartir los dones que recibimos de Cristo en la liturgia de salida. Entonces, esta es una forma de explicar y de ver los orígenes bíblicos de nuestro servicio divino luterano, de nuestro culto cristiano, ¿no? Esto también nos motiva a valorar, sino que en realidad tiene mucho fundamento bíblico y que en realidad tiene que ver con la vida de la Iglesia, como Jesús mismo la instituyó y como Jesús mismo la pensó, digamos, desde la mente de Dios, ¿no? Ahora, este Emaús también funciona como un prototipo para la vida cristiana, ¿no? Vemos que Jesús viene a nosotros en el camino, y esto implica para nuestra vida que aun cuando los problemas de la vida nos tienen apartados de Dios y de su comunión, y tal vez con una fe débil, Dios es quien nos termina buscando en el camino a nosotros. Él es quien va a nuestro encuentro cuando nosotros salimos arrancando hacia otros lugares, o hacia otros dioses, o hacia otras propias ideas que nos convenzan más en este mundo. También vemos que Jesús nos enseña las Escrituras, y siempre la forma de devolvernos la fe o de afirmarnos en ella es por la predicación del Evangelio y la enseñanza de la palabra. No hay otra forma. Esta es la forma, y por eso insistimos tanto en la necesidad de reunirnos en torno a la palabra y de meditar en ella constantemente, para no apartarnos realmente y que no nos pille la oscuridad antes de haber llegado a Emaús.
sin Jesús, ¿no? Jesús parte el pan con nosotros. En el sacramento es Cristo mismo quien viene a habitar dentro de nosotros y a cumplir lo que la palabra de Dios promete. Estas promesas de dones de salvación y vida eterna son cumplidas y entregadas a nosotros en el mismo sacramento del altar. Finalmente, salimos para compartir los dones de Cristo con el prójimo. Y quienes recibimos la palabra y en quienes Él vive, no podemos callar lo que Jesús ha hecho por nosotros, ni tampoco podemos dejar de mostrar amor a nuestros semejantes. Así como nuestro Padre nos amó, también Él nos llama y nos motiva a amar a nuestro prójimo, a nuestros enemigos y a todos los que nos cruzamos en nuestro peregrinar por este mundo. También Emaús termina siendo finalmente para nosotros un relato de consuelo. Y el hecho de que Jesús nos enseña las Escrituras nos recuerda que la palabra crea corazones ardientes, como también lo dice nuestro texto. Tanto la catequesis como el oír regularmente la predicación de la palabra sobre el crucificado renuevan nuestra fe, animan nuestro espíritu y alma acongojados y afectados por los problemas que enfrentamos durante nuestro peregrinar en este mundo, en el cual el Señor mismo dice que tendremos aflicción. Por otra parte, Jesús parte el pan con nosotros. La Santa Cena abre nuestros ojos para reconocer nuevamente a Dios. Así, el participar del cuerpo y la sangre de Cristo en el sacramento del altar no es un mero acontecimiento conmemorativo de su pasión. Es un suceso en el que nuestro Señor viene a habitar dentro de nosotros concretamente para expulsar los males que hay dentro. Cristo es para el alma lo que una comida saludable es para el cuerpo, su fuente vital, y no una perecedera, sino una que permanece para siempre, para vida eterna. Quiero que veamos ahora esta imagen, que es una imagen sola, pero que tiene las dos primeras partes de nuestro relato, donde Jesús se encuentra con los discípulos discutiendo en el camino, pero al mismo tiempo también a la derecha tenemos a los discípulos con Jesús dentro de la casa compartiendo el pan, compartiendo la cena, ¿no? Vemos especialmente la diferencia que hay en los discípulos en la historia de la izquierda, o en la parte de nuestro relato de la izquierda en el camino, y luego, ¿cuál es la diferencia de ellos cuando están ya en la cena y cuando Jesús parte el pan delante de ellos? ¿Pueden darse cuenta? Claro, les falta la aureola en la cabeza. Es que ellos todavía tenían sus ojos velados. Pero recién, cuando Jesús parte el pan en medio de ellos, sus ojos son abiertos y la comunión con Dios es restaurada. Fíjense entonces cuán importante y cuán central y necesaria es para nuestra salud espiritual la Santa Cena. No es algo secundario. Y quienes toman la palabra de Dios y la ponen en el más alta estima y la toman con toda la seriedad posible, nunca pueden desear prescindir de la Santa Cena, sino al contrario, aquellos que honran la palabra estiman también el sacramento del altar, aquel que nuestro Señor mismo dejó para nosotros, para que comamos y bebamos, y en el cual Él mismo abre nuestros ojos, ¿no? En el cual mismo Él está ahí presente en medio de nosotros para nuestra salvación. Algunas notas finales. El profesor Arthur Jass, quien realmente es un experto en el texto, no es luterano, por supuesto, él dice que así es como se hace la misión, así es como la iglesia crece, como lo hemos relatado en nuestra historia de Emaús, con la palabra y los sacramentos yendo uno con el otro de la mano. Palabra y sacramento van juntos, y la palabra justamente lo que ofrece y los dones que entrega y a los que apunta son el sacramento. Entonces, así es como se hace la misión, y por eso también hacemos tanto énfasis en que nuestras celebraciones del servicio divino sean con palabra y sacramento. Así era ya en capítulo 2 de Hechos. Dice, como oíamos en la lectura hoy, en la primera lectura de la palabra, que fue así como los que recibieron su palabra, es decir, la palabra de los apóstoles, la palabra de Cristo, fueron bautizados, y ese día se añadieron a la iglesia como 3.000 personas, las cuales se mantenían fieles a la enseñanza de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan, esto es la Santa Cena claramente, y en las oraciones. También quiero compartir con ustedes este paralelo que hay entre Génesis 3 y Lucas 24. Génesis 3 es el texto famoso porque nos relata la caída del hombre en pecado. Y así vemos cómo en el Edén
El hombre cae en pecado porque la serpiente les aconseja comer del fruto prohibido, y así pierden el conocimiento de Dios y la comunión con Él queda completamente rota, y no hay forma para el hombre de volver a restaurarse. Pero vemos maravillosamente cómo en Lucas 24, versículos 13 al 35, en Emaús, el hombre es liberado del pecado por el consejo de la palabra de Cristo, y al comer del fruto del sacrificio de Cristo en la cruz, su cuerpo y sangre, sus ojos vuelven a reconocer al Señor, vuelven a abrirse, y la comunión con Dios así queda restaurada para siempre. Así, en la Santa Cena, el Edén vuelve a hacerse presente en la tierra, el cielo en la tierra. Y allí el hombre gusta de todos los bienes eternos de salvación que su Señor le prepara en un banquete celestial. Como dice el Salmo 23, aderezas mesa en presencia de mis angustiadores, mi copa está rebosando. Estimados hermanos, esperamos que les haya servido este estudio de la palabra, del Santo Evangelio. Si tienen preguntas o comentarios, lo pueden hacer tranquilamente de manera privada. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús hasta la vida eterna. Amén. Estimados hermanos, cantemos todos juntos el Benedictus. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. Dios ha levantado su Hijo el Salvador en la casa de su siervo David, según había dicho en tiempos antiguos por medio de los profetas que hablaban por él. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. De los enemigos nuestro Dios nos rescatará, y de aquellos que nos odian también. Recordará su alianza y sus juramentos, será fiel a sus promesas que le hizo Abraham. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. Dios va a concedernos que libres y sin temor y arrancados de los que hacen mal, unidos en su reino, le estemos sirviendo con santidad y justicia por siglos y siglos sin fin. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. A ti, niño, te llamarán profeta del Señor, porque preparará sus caminos, pregonando la paz y el perdón. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación, a darles la salvación
Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. En su misericordia nuestro Dios nos visitará como sol que nos ilumina, guiándonos por senderos de paz. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. Gloria al Padre eterno, gloria a Dios Hijo Jesús, gloria al Espíritu Santo por los siglos y siglos sin fin. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. Confesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ha llegado el momento de la oración de la Iglesia. Al Señor en tu amor respondemos, escucha nuestra oración. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, que manifiestas la luz de tu verdad a los que están en el error para que puedan volver al camino de la justicia, concede que todos los que son recibidos en la comunión de los santos eviten todo lo que es contrario a su vocación y sigan lo que es conforme a ella. Señor, en tu amor, escucha nuestra oración. Bondadoso y eterno Padre Celestial, te alabamos en tu santo nombre, porque has sido misericordioso con nosotros, has enviado a tu Hijo para que nos busque en el camino, para que venga, nos enseñe las Escrituras, nos dé la fe que hace arder nuestros corazones y que también ha sido nuestro invitado de honor en nuestras casas, y al partir el pan nos ha revelado, nos ha dado a conocer a un Dios misericordioso que no se aparta de nosotros, sino que viene a compartir con nosotros, que come con nosotros y que en este alimento celestial nos llena y nos colma de bendiciones. Te alabamos por este don, por el sacramento del altar, y te pedimos que pronto, conforme a tu santa voluntad, también podamos volver a comulgar como hermanos en el cuerpo y la sangre de Cristo que nos une en la fe y el amor. Señor, en tu amor, escucha nuestra oración. Oramos, Padre Celestial, por las necesidades de nuestra congregación, por la familia de nuestros hermanos venezolanos, Angélica y Diony, por su país, para que le puedas dar sustento a todos los que allí se encuentran, por cuanto tú eres un Dios misericordioso y un Padre Celestial que cuida a sus hijos. Oramos también por la familia Albornoz Oyarzún, para que le des también su sustento y que nunca le falte el pan en la mesa. Oramos también por el tratamiento de nuestro hermano Esteban, para que lo sigas acompañando en su proceso de recuperación. Oramos por todas nuestras familias, por los bebés, por los niños más pequeños, por también los adultos, para que podamos ser buenos guías a la luz de tu palabra. Oramos también por los más necesitados y vulnerables, como las viudas y los huérfanos, por los que no tienen trabajo, por las embarazadas de nuestra iglesia y aquellos que tienen muchas personas a su cargo y su cuidado. Señor, en tu amor, escucha nuestra oración. Oramos por seguridad para nuestras casas y nuestros barrios, que tu santo ángel acampe siempre alrededor de nosotros y de nuestras familias, y que nos guarde de toda aquella persona que obra maldad.
Oramos también por una conducta responsable y sabia a la hora de administrar nuestros bienes materiales. También te pedimos, Señor, especialmente para que nos concedas corazones más blandos y misericordiosos ante las necesidades del prójimo. Señor, en tu amor, escucha nuestra oración. Intercedemos, Padre Celestial, así como tu Hijo intercedió por nosotros y lo sigue haciendo por este mundo que sufre en medio de la aflicción. Oramos por el bebé de Cristian Albornoz, el cuñado de nuestra hermana Daniela y hermano de Pablo, que nació con una malformación en sus piecitos. Concédeles la dicha de creer en tu palabra y que tu santo poder se perfeccione en medio de sus debilidades. Oramos también por el señor Adrián Vidal, que fue recién operado, por la vecina de los Albornoz Oyarzún, que está con complicaciones de salud, como así también por la madre de Daniela, Lina Bravo, cuya salud se encuentra comprometida. Concédeles la fe necesaria para atravesar estos tiempos difíciles y, si es tu santa y pronta voluntad, una buena recuperación. Oramos también por el señor Maximiliano y su madre Margarita, para que les proveas para su sustento diario en cuerpo y también en alma, especialmente por una fe que se aferre a los méritos de Cristo y que en ellos puedan encontrar salvación. Oramos por todos los que se encuentran en peligros por causa de su vocación, los enfermeros, los médicos, carabineros, militares, policías, choferes de buses y del metro, camioneros y bomberos. Protégelos a todos y líbralos de todo mal y peligro que lo pueda acongojar. Todas estas cosas que te pedimos aquí y por las cuales te agradecemos, lo hacemos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Instruidos por nuestro Señor, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. El Señor Todopoderoso y Misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los bendiga y los guarde. Amén. Muy bien, llegamos al final de nuestra oración de la mañana del día de hoy, segundo domingo después de Pascua. El Señor los está acompañando en estos tiempos difíciles a cada uno de ustedes y que el Evangelio de hoy haya podido ser consolador especialmente para nuestras familias y para que nuestra fe y nuestros corazones ardan, recordando todo lo que Jesús ha hecho por nosotros y también que Él está presente realmente en medio de nosotros y que no nos abandona. Cantemos como peregrinos en este mundo, como iglesia que no pertenece al mundo, pero que va camino hacia la nueva tierra prometida por nuestro Señor en la eternidad junto con Él, con esta canción, Camina, pueblo de Dios.